La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Roberto. Hola, buenas, Robert. Buenas, ¿qué tal? buenas. Pues ¿Cómo nada, estás? aquí esperando una edición más del Se Amanece, a ver si avanzamos en el caso este de la clave de la página 45 que tenemos en Los Detectives. 25, ¿no? 25. Vale. Después a ver si avanzamos también segundo episodio de la historia de Charles Manson en nuestro juzgado de guardia con Félix Martín. No me acordaba. Claro. Hoy tenemos la segunda entrega. Adriana Morelos, que ya está por aquí también, como ¿Qué cada tal? mañana. Hola, Buenos días. Adriana, buenos días. Repasamos a ver qué sabíamos del caso de la clave de la página 25. Da igual, quiero decir. O 65, sí, tampoco. ¿Es relevante que sea el número 25? No. Vale. No. Y hace... No es relevante. No es relevante. A ver, 1, 2... Y 65 no es una pista. 65 no, ¿por qué? Vale. No sé. No, a porque mí lo se me ha has escapado dicho. Vale. 45. 45, y yo he después dicho... Genial. Tú vas sumando. Genial. Ya está. Estamos sumando. En esa progresión, ¿cuál sería el próximo? Pero bueno, Sigue la serie. El teléfono 900-100-800, un teléfono fácil de seguir en la serie de números, 900-100-800, y también os leemos a través de las redes. Bueno, el inspector Benítez recibe un libro, no conoce al remitente, aunque está firmado con lo que parece que es un seudónimo, un nombre de guerra, que es ecualizador. ¿Supisteis que el ecualizador es un técnico de sonido? En la portada lleva pegada con celo una tarjeta, el libro, en la que se lee: aquí tiene un regalo, va dirigida al inspector Benítez. En la página 25, o 45, en la página 25 está la clave para empurar a Ricky. Y también supisteis que Ricky es músico. Y más cosas de lo que pasó ayer, que fue muy interesante. En el capítulo anterior, Ricky es conocido de Benítez. Benítez sabe quién es Ricky. ¿Sabe quién es? Sí. La página 25 a lo que se refiere es a que hay algo escrito en esa página. En la página 25 de ese libro, claro. no. En la página 25 lo que se encuentra es un papel en donde le da pues alguna pista a Benítez. No. ¿El número 25 es importante? Pregunta Susana en YouTube. No. Y en la página 25 hay texto escrito, sí, del libro, pero ahí no está la clave. En la página 25 hay algún tipo de escritura de bolígrafo o de rotulador o... No. Tony, en YouTube, dice: ¿y Ricky es músico? Sí, es músico, sí. ¿Benítez conoce al ecualizador? No. Pregunta Susana en YouTube: ¿Ricky está secuestrado? No. El inspector Benítez está investigando algún caso en el que Ricky es el culpable. Benítez piensa que sí. ¿El caso es algún plagio? No hay plagio. ¿Es algún caso de asesinato? Tampoco. Pregunta José María si hay alguna fotografía en la página 25. No. Si hay una nota al pie de página, lo pregunta Jorge en YouTube también. Tampoco es eso lo que le destaca. ¿Hay un recorte de periódico en la página 25? Lo pregunta Isaac. No. ¿Hay algo que tenga restos de ADN? No. ¿El ecualizador trabajaba con Ricky? El ecualizador sí trabajaba con Ricky. Ricky está siendo buscado por la policía. Si la pregunta que hace Susana se refiere a si está huido y no se sabe dónde... No está huido. ¿Y en la página 25 hay algo relacionado con la música? ¿Un CD No. metido entre las páginas? Ni un CD ni nada relacionado con la música. Raúl de Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Buen día, buenos días. Buen día. Bueno, ha sido el primero, ha sido rapidísimo a la hora de coger la vez para participar. Eso quiere decir que ya estás al corriente, no sé si de ayer o del ratito este en el que hacemos el relevo entre el Faro y el Si Amanece. Conoces la historia, ¿no? Conoces a fondo sí, como para ser el primero en disparar. Pues venga, todo tuyo. A ver, tengo algo preguntas. Sí. En la página 25, ¿había algún dibujo?
Un dibujo. Impreso. No hay ningún dibujo impreso. Vale. No hay ningún dibujo impreso. ¿Y habría alguna nota escrita por Ricky? No hay ninguna otra nota manuscrita. ¿Y alguna factura? ¿Alguna factura? Sí. ¿Algún recibo de compra o factura? Eso sí. Anda. Eso sí. Qué buena. Tienes dos números, uno por ser el primero y otro porque esta pregunta es muy interesante. Esta pregunta, vamos, y el resultado de que sí sea una factura, además, como lo has preguntado, puede ser una factura, un ticket de compra, eso nos serviría. Y eso ya yo creo que nos pone sobre la pista. Te prometo que iba a preguntar. No la factura, no. Si había algo ajeno al libro de serie. Sí, algo ajeno. Es cierto que era algo ajeno, pero habíamos descartado una fotografía, por ejemplo, o cualquier otra nota manuscrita, pero una factura. Pero esto de la factura es mucho más concreta. Sí. Que lo de la fotografía o una partitura, preguntaban por aquí, Wale, en el correo electrónico, si la clave es una clave de música. Eso, lo de la partitura. Pero claro, yo iba a preguntar si había un mapa o un plano. Ya, pues no, se ha adelantado Raúl con la pregunta que es, yo creo que puede ser la pregunta clave. Esto lo has preguntado así a voleo, disparando un poco. Sí, la verdad que era a voleo. A voleo. No te quites mérito, tú di que no. Que... Ya, hombre, pero por si... No, tenía otra pregunta, que era si era un caso de... Si el caso es un robo. Pero... como ya has hecho tres, hombre, pero nos vamos a quedar así. Nos vamos a quedar así sin responder a... habíamos descartado que fuera un asesinato, que fuera un plagio. Igual que descarto eso, esto también, te voy a decir que no, pero... Quiero decir que técnicamente no es un robo. Vale. Técnicamente no es un robo, pero igual que descarto sin tener que hacer ninguna acotación, anotación a pie de página, alguna aclaración como ahora lo de asesinato, plagio, etcétera, aquí hago esa aclaración por si pudiera servir. Muy bien. Muy bien, perfecto, Raúl, pues nada. Doy paso a lo siguiente. Perfecto, de tu parte. ¿Quieres darle paso, pero de verdad? ¿Quieres darle paso de verdad? Es Vane de Madrid. Sí. Puedes decir, Vane de Madrid, te cedo lo que tú quieras, vamos. Pues adelante, Vane de Madrid. Oye, qué bien, vale. Hola, para esto. Muy bien, vale. Oye, podéis saludaros, quiero decir que tampoco estamos aquí infringiendo la ley de protección de datos y os saludáis en antena ni nada de eso. Hola Raúl, hola, soy Iván, bueno, no sé, lo que queráis, vosotros mismos. Sí. Buenos días Raúl, muchas gracias por darme paso. Buenos días, Vane. Es de buen conformar. Suerte, Ahí te lo dejo, dile. Ahí te lo dejo que he hecho la gran pregunta. No es por ponerte méritos, pero ya, oye, yo sé que tú eres modesto, pero es así. Raúl, muchísimas gracias, un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Suerte, adiós. hasta luego. Bueno, Vane. La pregunta esta de Raúl, que es clave sobre si es una factura o es un ticket de compra o algo, ¿te servía para tu hipótesis o no? No, porque yo no tenía hipótesis, vale, iba mira, ciegas, o sea que... es mejor ir así, sin grandes objetivos en la vida, ¿sabes? O sea, no tenías teoría, tienes preguntas así. Hombre, Raúl tampoco tenía ninguna, dice, la tengo ahí como pregunta por soltarla a voleo. ¿Y tú qué preguntarías ahora, Vane? Bueno, a ver, ¿es una estafa? Mira, la tenía apuntada esa. Vale, voy a decir lo mismo que con lo de robo. No es estafa, no es robo, es que técnicamente no es estafa ni robo, pero ya claro, hay una factura, ya nos movemos un poquito ahí en ese mundo. Vale, de la factura es importante la fecha. Sí. No me esperaba un sí. Pues mira, con lo que me gustan a mí los síes. No, con el sí de la fecha te has ganado, porque es importante saber que es una factura, esto ya acota muchísimo el terreno de lo que se está investigando y ya de donde podemos tirar del hilo, y que de la factura sea importante. Si tú me preguntaras ahora, ya sé que no me puedes preguntar así porque tiene que ser un sí, no, carece de importancia, pero si yo ahora reflexionara en voz alta sobre si es más importante la fecha que la cantidad de la factura,
yo te diría que es más importante la fecha. Y de ahí que tengas un número para el sorteo de mañana, Vane. Ay, mira qué bien. Anda, mira. Cómo me alegro. Anda, yo también. Bueno, lo puedes dejar así, lo puedes dejar así en alto, y batirte ahí en retirada, bueno, pero muy dignamente, vamos. Voy a gastar la última bala, ya que estamos. Vale. Se supone que en esa fecha Ricky ha dicho que estaba en otro sitio. Sí. Joder. Vale. Sí. ¿Ves? Claro. He gastado la última bala, bien. Hombre, pero muy bien gastada, además, factura, fecha, y porque en esa fecha, según Ricky, él estaba en otro sitio. Pero, hay que averiguar más cosas, claro, porque está tan interesado el inspector Benítez y porque eso puede ser la clave para empurarlo, que es lo que ponía textualmente en la tarjeta, donde sí que estaba manuscrita la tarjeta que estaba pegada con un celo en la portada del libro. Pues muy bien, Vane, hemos jugado estupendamente, Estupendo. Enhorabuena. Pues un montón. Y yo también. Que se dé bien el día. Gracias, Vane. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós. Besos. Adiós. ¿Cómo están jugando? Está muy bien. Sí, está la cosa fina hoy. Estaban preguntando por aquí, bueno, ahora ya todo sobre es un código QR, no, podría ser un código QR que llevara a la factura, pero lo importante es que es una factura lo que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta en la sala por aquí? Bueno, entiendo que es una factura a nombre de Ricky. Nominal. Sí, sea factura o ticket. Sea factura, hay tickets que también pueden ser nominales. Sí. Es nominal, sí, claro, para demostrar, porque como ha preguntado ahora Vane, dice, eso demuestra que... Sí, que lo incrimina, vaya. Claro, que en ese momento estaba ahí, o imagínate que la factura estuviera, ahora ya no, pero hubo un tiempo en el que no figuraba la tarjeta de crédito con asteriscos, sino que figuraba toda la tarjeta de crédito y por lo tanto fuera la tarjeta de crédito de Ricky, ¿no? La que hubiera hecho esa compra. Cualquier cosa que incrimina directamente a Ricky, que sitúa a Ricky allí en ese sitio. ¿Y es importante el objeto de la compra, lo que ha comprado? No. ¿Es una suplantación de identidad? No. Pero vamos muy bien, ¿eh? Patricia de Girona, 900-100-800. Hola, Patricia. Buenos días. Buenos Alondra días. Llamando a base, me reciben. Atención, aquí base. Cambio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú qué has dicho que eres? ¿Alondra o Búho? ¿Qué eres? Alondra. Alondra, aquí los búhos te saludamos. Patricia, ¿cambio? Vale ya, Roberto. No, pero que siga. Venga, va. Ay, señor. Ay. La corta el rollo, Patricia. Ya, Patricia, di cambio. Di cambio o algo, Patricia. Sí, o corta, a lo mejor. Claro. A ver si va a cortar. A ver si... No, pero... Cambio y corto, eso ya para la despedida. Bueno, Patricia, a ver... ¿qué preguntas ahora tú? Porque está todo lo que se tenía que preguntar. Está jugando fuerte. Muy fuerte y muy bien. Todo lo que se tenía que preguntar se ha preguntado, pero con todo esto ahora, ¿qué hacemos? Pero solo tengo una pregunta. ¿Solo una? Sí. Me la juego. Vale. ¿La factura es de unas dietas o de un alojamiento? No, porque como acaba de preguntar Adriana si el objeto de lo comprado, lo que se paga con la factura es importante la fecha. Hemos dicho que la fecha, más que la cantidad, más que lo que se haya pagado. Si fuera un alojamiento y la fecha le sitúa en ese lugar. Bueno, pero imagínate que es una factura, un ticket de, pues, yo qué sé, de una tienda determinada, de una... Si es una donde ponga la dirección de esa tienda, ahí lo sitúa, ese día, a esa hora, ahí, en ese sitio. Eso es no hace falta que sea un alojamiento. Pues hoy yo no estoy fuerte, ¿eh? Bueno, Patricia, es que has llegado en el momento... No se puede estar todos los días ahí al 100, No, ni Nadal siquiera, imagínate. Patricia, muchísimas gracias por intentarlo. Venga, buen día. Hasta luego. Ahora sí, cambio corto, ¿no? Claro. Alondra. Cambio corto. Ahora sí. Hasta luego. Para cerrar el gag. Se ha cortado, ¿eh? Mira que ella es echadilla para adelante. Hombre, claro, es que ha dicho, déjate de tonterías. ¿Te has puesto en plan jefe de los 80? No, yo no, así ha sido ella que se ha venido abajo y digo, tendré que ayudar. La factura, bueno, siguen preguntando por aquí, ¿la factura es de la compra de un arma? No.
Da igual. Como, habíamos dicho además que no es importante el objeto de la compra, pero sobre todo no hay... Esta podría ser otra pregunta. ¿Hay armas de por medio aquí en la historia esta? No. No. Antonio, Barcelona, 900, 100, 800... Hola, Antonio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué dices? Pues estaba aquí mareando un poquito la perdiz y me habéis dejado Vaya. un cuadro un poquito. Pero ¿en cuadro para bien o en cuadro para mal? Quiero decir que si han hecho ya todas las preguntas que uno tenía en cartera, igual detrás de eso hay alguna hipótesis. Y dices, bueno, pues puedo... Han hecho preguntas que yo no tenía en cartera porque yo iba por otra historia. ¿Por qué historia ibas? ¿Por qué historia ibas? Bueno, yo pensaba que la factura era el delito. Que la factura era el delito. No. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque era algún tipo de delito fiscal o algún tipo de... Una factura falsa o algo así. La factura no es falsa. Estaba... La factura no es falsa. Y entiendo que la factura no es el delito, sino que la factura lo que hace es involucrarlo en... Sí, la factura no es falsa. La factura no es el delito. Pero lo implica por el lugar en el que estaba en ese momento. Yo he dicho pero y tú completas ahí y eso ya lo habíamos dicho. Yo he dicho otro pero. La factura no es falsa, la factura no es el delito, pero que lo implica porque estaba ahí, tal, eso ya lo sabíamos independientemente de que esté subrayando que la factura no es falsa ni la factura es el delito. Ricky es un youtuber que vive en Andorra y esa factura demuestra... Pregunta paella de patata. Qué buena la paella de patata. Paella de patata. Bueno, después digo algo. Oh. ¿Qué, Antonio, qué? No, imagino que es importante saber qué delito es, ¿no? Sí. No carece. ¿Qué delito es el que está investigando el inspector Benítez? Porque recordemos que aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Benítez está buscando pruebas que a Ricky lo puedan... Textualmente además lo ponía de una forma muy vulgar, si se quiere, pero aceptada por la Real Academia y muy gráfica. Le falta algo para poderlo empurar. No, he dicho siempre que cuantos menos términos hay en el enunciado, más información dan. Y este... es importante. ¿No será un tema de contrabando de tabaco? No, de contrabando de tabaco no. No, de contrabando de tabaco no. No va por ahí. Bueno, Antonio. Hay caliqueños por medio. Y se ha quedado ahí algo, de lo que has preguntado, ha quedado sobrevolando algo. Qué lástima. Qué lástima. Que no hay caliqueños de por medio, digo. No. Bueno, ¿contrabando? Contrabando tampoco. Contrabando tampoco. Vale. Contrabando tampoco. Pues lo dejo aquí, como decían los compañeros, le paso al siguiente. Muy bien. Gracias, Antonio. ¿Quieres pasarle tú al siguiente, igual que ha hecho también el Antonio de Barcelona? Los Antonios de Barcelona hoy son los que dan el relevo. Es Pilar de Cádiz. Es Pilar de Cádiz a la que puedes saludar si quieres, si quieres ser tú. Pues buenos días, Pilar. Hola. Ya te puedes ir, Robert. Es que el primer encuentro siempre, claro, hasta que no se rompe el hielo y eso. Bueno, oye, Antonio, enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias por jugar, que has jugado muy bien, Has jugado muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, suerte. Hasta luego, hasta ahora. Anda que sea la coincidencia de que no se llevan bien y se conocen. Yo no quiero saludar. No conocías a Antonio de Barcelona de nada, ¿verdad, Pilar? No ha resultado... No. Vale, no. Que digo, a ver, que yo no quiero generar ninguna situación así incómoda. Es Antonio. No. Bueno, a ver, es que paella de patata, ¿no? Decía en YouTube, dice, Ricky es un youtuber que... Es que habíamos dicho que es músico. Bueno. Pero un youtuber músico. Vale, un youtuber músico que está en... Después digo algo de esto de paella de patata. Pilar, ¿tú qué piensas o qué preguntas? Mira, yo iba a preguntar, pero es que no sé ya si ¿tiene relación con un chantaje? Si soy Antonio de Barcelona o ya no sé nada. No tiene relación con... El caso no tiene que ver con un chantaje. No tiene nada que ver con un chantaje. Nada que ver con un chantaje.
Esa era mi pregunta. Ay, pues era buena también, Pilar, pero no. No hay chantaje, porque claro, hemos quitado en medio, técnicamente no es robo, no es estafa, pero ya estamos ahí con una factura donde es importante. Estamos como en lo económico del asunto, porque no hay asesinato, etcétera, pero a la vez no importa la cantidad de la factura, sí la fecha. Importa la fecha. Importa la fecha y el lugar, claro, porque la factura también está hecha por el establecimiento que tiene un lugar físico, una sede física. E importa. Pues no se me ocurre ahora mismo. Bueno. De acuerdo, Pilar, muchas gracias. Adiós, gracias hasta luego. Por jugar, hasta luego. Adiós, tengo una yo. Sí. ¿El delito tiene algo que ver con un concierto? El delito tiene algo que ver con un concierto. ¿Qué te digo? Técnicamente no, pero bueno, a ver, como es músico, da conciertos. Si tú me dices, ese día tuvo, por ejemplo, como es muy importante la fecha, ¿ese día tuvo concierto? Vale, ese día tuvo concierto. Allí en el lugar donde... No tuvo concierto. Recordemos esto, para el final. ¿Ese día tuvo concierto? No tuvo concierto. Está claro que es una coartada, que estaba en el lugar donde no tenía que estar o donde él... Donde no quería que se supiera que estaba. Vale, es un problema de residencia. Un problema de residencia. Claro. La fecha de la factura es de un viaje, un problema de residencia. Voy a hacer lo mismo que hago con muchas preguntas de La Parda, de Edgar. Las rebotamos a Mario, que va en ruta hacia Algeciras. Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos con la factura, problema de residencia. Buenas noches porque he empezado de noche y hasta que no veo el sol. Eso es. ¿Y tú te retiras cuándo? O sea, tú también... Es búho. Hasta las 7 de la mañana no hay nada que hacer. Bueno, porque amanece un poquillo más tarde por ahí, pero oye, nada, es cuestión de sincronizar los relojes. Mario, con todo esto de la factura, el problema de residencia, ¿no? Has dicho tú, Adriana. Es que no sabía muy bien cómo formular la pregunta. Sí, problema de residencia. ¿Tú qué harías con esa pregunta? ¿Te la quedas, la de Mourelos, o no? Yo tenía una pregunta y vale. Yo era saber si es por tema de impago. Por tema de impago. ¿De esa factura que ha salido? ¿O de cualquier otra? De esa factura. No, de esa factura no. De esa factura no. De esa factura no. Pues ya. Esa era la opción que tenía. Pero hay otro... ¿He hilado bien o...? El término impago, desde luego, yo creo que nos va a ser muy útil. El término impago nos va a ser muy útil, pero no es el impago de esa factura está pagadísima. Ahí está la paradoja. ¿No te quieres quedar la pregunta de Adri? No se la quiere quedar. No. He llegado tarde a... Vale, no. Claro, tampoco me la quedaría. Bueno, oye, pues... Pues vale. A mí me mola, ¿eh? Sí, tú te la quedas, Parda. Bueno, a ver yo me la quedo y yo la adaptaría y todo. Vale. Espera un momento a ver si se la queda el siguiente detective. Entonces, es que a Mario, claro, le ha pillado ahí arrancando el día. Y justo en estos últimos minutos que han sido a lo mejor en los que él no podía estar por nosotros o no tenía cobertura o todavía no se había instalado en el camión, no había puesto la radio, aquí han salido 2 o 3 preguntas que son básicas para entender el caso. Así que lo comprendemos perfectamente. Mario, muchísimas gracias y buen viaje. A ustedes, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Buenos días. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien. ¿Cómo va el constipado ese? Que ayer por la tarde me asustaste un poquito. Tenías voz, aquí estamos entre búhos y alondras, tenías voz así de cacatúa resfriada, un poquillo. Pues yo creo que estoy más o menos igual, ¿no? Un poquito mejor. No, si yo no digo nada, hubiera pasado como... Vamos... No te hubiéramos tenido que hacer ni el control antidoping. Hasta que hubieras sorbido un par de veces así. Ahí. Perfectamente. Oye, Félix, sé que te acabas de conectar, no sé si estás al corriente del caso. Mira, voy a aprovechar para leerlo y si os vais acordando de cosas que sean importantes, para que la sepa Félix y quien se vaya despertando a esta hora, vosotros, Adriana, Edgar, Parda, vais añadiéndolo aquí. El inspector Benítez recibe un libro.
Un libro que le envían de forma anónima, bueno, un seudónimo, lo firma Ecualizador, y sabíamos que es un técnico de sonido que va a trabajar con el músico que ahora va a aparecer. En la portada del libro lleva pegada con celo una tarjeta en la que Ecualizador ha puesto: aquí tiene un regalo, en la página 25 está la clave para empurar a Ricky. Aquí está la clave para empurar a Ricky. Y ahí en la página 25 no es nada de lo que está escrito en el libro, no hay una fotografía añadida, es una factura. Una factura que lo importante más que es una factura pagada. Por una parte hay un impago aquí, en este caso que está investigando el inspector Benítez, pero no es el de esa factura. Y lo importante de esa factura es el día y la hora. Vale. Y el lugar. No es de un alojamiento, pero el día, la hora y el lugar. Y teníamos por ahí una pregunta colgada. Yo tengo una. Aparte de la de la residencia. Sí, o modificada. Otra. Sí. Espera un momento. Yo me quedo con la de Adriana. Tú te quedas con la de Adriana. A ver qué hace Carlos de Madrid. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tú te quedas con la de Adriana? ¿Vas a ciegas con la de Edgar o con la de La Parda o vas con la tuya? Tengo una hipótesis. Tienes una hipótesis. Vale, venga, va, tira, dispara. Bueno, mi opinión. Es un delito fiscal. Es un delito fiscal. Sí. ¿Y? Y le quieren purar porque hay unos días de permanencia, debe estar en un paraíso, y lo que necesita es comprobar que hay un mínimo de días que ha estado en España, y ese ticket demuestra que a lo mejor le falta un día o le falta un dato concreto para poder saber si ha estado en España los días suficientes o no para hacer la declaración. Y con ese ticket les pura. Es que sois limas. Bueno, es que además es el punto de partida de la serie Celeste, que es lo que ha inspirado aquí a los guionistas. Le falta precisamente un día, y con ese ticket de compra, por cierto que aparece un ticket de compra, me parece, en la serie, no estoy haciendo spoiler, de aquellos tiempos en los que en el Corte Inglés, cuando pasas la tarjeta, es el ticket y a la vez la factura, y por lo tanto sale el nombre de quien está intentando evadir impuestos. Y por eso Paella de Patata tiene el primer número como ganador, porque en YouTube ha escrito hace un ratito: Ricky es un en lugar de músico, un youtuber que vive en Andorra, y esa factura demuestra que estaba en España y ha pasado más días de los legales fuera de Andorra. Bien, voy a decir una cosa. Tu pregunta iba por ahí, Adriana, iba por ahí. Sí. ¿La tuya que ibas a hacer, Edgar? Sí, también parecida. Iba por ahí. Sí, es que cuando han dicho lo del youtuber andorrano, claro. Ahí me ha... ¿Tu teoría parda también iba por aquí? Exactamente, se la acabo de enseñar a Edgar. Además, delito fiscal, escrito aquí. Exactamente. El inspector, siempre que ponemos inspector Benítez, vamos al nuestro inspector Benítez. Pero aquí el inspector Benítez era un inspector de Hacienda. Claro. Nadie ha dicho que era un inspector de Hacienda que estaba investigando precisamente eso. Pues nada, muy bien. Bueno, pues muy bien. Bueno, Carlos, pues nada, un puntazo así de grande, un numérico, para el sorteo de mañana. Fíjate, los 2 últimos días no se había podido escuchar. He escuchado solo 4 datos del programa de hoy. Bueno, es que han sido los 4 datos que han ido saliendo ahí, han ido... Es que han sido los buenos, Sí. He llegado... Has llegado en el momento, efecto dominó, has llegado y has besado al santo. Bueno, y si no lo llegas a decir tú, Félix, que seguro... Félix, a que se te había ocurrido la idea que iba por ahí. La verdad. La verdad. Todavía no. Hombre, Félix se acaba de incorporar ahora. Sí, que si no es perjurio, Cuidado. Claro, hombre. No, y porque la medicación que se está tomando, pues también influye. Carlos, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nada, oye, ya dejamos el camino limpio para mañana, abrir un expediente nuevo. Enseguida abordamos el segundo capítulo de la vida de Charles Manson, la explosión criminal. Le ha puesto de título Félix Martín a este capítulo, Charles Manson, que es icono popular, que al mismo tiempo es la reencarnación del mal, sobre todo para los norteamericanos. Pero tenemos tiempo de abrir ya la línea con Luismi Pérez, a ver que está nevando ya por media Europa. Ya nos advirtió que aquí no, pero nieve y tiempo para hoy. Luismi, buenos días. Buenos días. Va a seguir el viento en muchas comunidades y atención cerca del Cantábrico o también entre Aragón, Cataluña y Baleares, porque ese viento va a ser insistente, fuerte, con temporal de mar. En el Cantábrico con más nubes, alguna lluvia a partir de este mediodía sobre todo, y algunos chaparrones todavía tendremos en Canarias. Eso con un ambiente que va a seguir siendo poco frío. Y justamente es lo que no va a pasar en el resto de Europa. Tenemos esa borrasca Caetano
que ahora mismo está afectando gran parte del continente y que va a traer bastante frío y nevadas a cotas bajas. Por ejemplo, en ciudades como París, como Londres también, donde ayer nevaba. Pero aunque no lo parezca, nieva muy poco en esas ciudades. Sí, ¿no? Tampoco es normal que nieve en esta época del año. Y también os tengo que decir que en muchos sitios de nuestro país nieva bastante más que en esas ciudades del norte del continente, aunque la gente no se lo crea. O, por ejemplo, la misma posibilidad de nieve tenemos en ciudades como Barcelona, a nivel del mar, que, por ejemplo, en Dublín, que está mucho más al norte. Después hablaremos de todos esos mitos que tienen que ver con la nieve. Vale. Después hacemos la comparativa. Y después le preguntaré otra cosa. Vale. Abrimos a esta hora el juzgado de guardia. Ya hemos despertado a Félix Martín, fiscal. Félix, por cierto, estamos hablando, la semana pasada ya abordaste el tema de cómo un criminal como Charles Manson puede ser considerado como un icono popular. Bueno, sin ir más lejos, cuando le he avanzado aquí a Adriana, a Edgar, a la parda que no tenían presente, que hoy todavía quedaba un segundo capítulo y los que quizá estén por venir, bueno, es como si les hubiera dicho que los reyes no van a traer el escalestre. Sí. Pero bueno, una celebración, un júbilo. Ya. Estamos ahí en el punto de la contradicción, ¿no? Es que mola Manson, ya, mola Manson. Mola Manson. Bueno, pues sí, la semana pasada iniciamos el recorrido por la historia de Charles Manson, el que es considerado como uno de los grandes asesinos de la historia de Estados Unidos. Recordemos que se le considera el autor intelectual de uno de los crímenes más impactantes del siglo XX, los crímenes de Cielo Drive, en 1969, en los que unos fanáticos, seguidores de la figura de Manson, asesinaron, además con una crueldad extrema, a 5 personas, una de ellas una mujer embarazada de 8 meses, Sharon Tate, famosa actriz, mujer del cineasta Roman Polanski en ese momento. Roman Polanski, que probablemente salvó su vida porque estaba rodando una película en Europa en aquel momento. Y la semana pasada nos centramos en analizar la figura de Charles Manson como icono popular, decíamos, y de esta forma vimos cómo desde ciertos sectores se había tratado incluso de convertir a Manson en una especie de rebelde, antisistema, banalizando a la vez gran parte de las terribles conductas que desarrolló. También hablamos de los primeros años de este personaje, nacido en el 34 en Cincinnati, en Estados Unidos. Si viviera hoy tendría 90 años. Y hoy vamos a continuar repasando la terrible, la cruenta, la biografía de Charles Manson, extraordinaria en ese sentido. Pero antes, como siempre, un fragmento. A ver si reconocemos el fragmento de la película que hoy ha escogido Félix. No, si él sigue esperando un avión, no. Ah, Hayato, te estás burlando de mí, tomándome el pelo, como decimos por aquí. Esta es nueva, ¿eh? Del 68. Es de Roman Polanski. ¿Ya la tenéis identificado o doy más datos? Pues de Roman, como sea La Semilla del Diablo. Correcto, claro. La Semilla del Diablo, con Mia Farrow. La música es... Bueno, y esta escena porque... Calla. ¿Qué te parece la película, Félix? ¿La tienes reciente? ¿La has visto hace poco? ¿La viste de joven? Mira, la vi de joven y la tengo asociada, no sé vosotros, al miedo absoluto. De hecho, la he vuelto a revisionar ahora para preparar el guión de esta semana, y es que se pasa miedo. Lo que decía Adriana, la música es espectacular, por ejemplo, ¿no? Y el movimiento de la cámara que va siguiendo detrás de la cocorota de la protagonista en esta escena, incluso la conversación de los otros actuantes para entendernos es a la vez es surrealista y estremecedora al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. ¿Vosotros qué recuerdo tenéis? Roberto, ¿tú la viste hace mucho? Yo hace tanto que quizá la tengo borrada de mi mente a propósito. Sí, yo igual. Es escalofriante. ¿Alguien la tiene presente? Es que yo no la pude terminar. No la has podido terminar. No. O sea, era esa época en la que los adolescentes se juntaban para ver pelis de miedo y yo dije, hasta aquí. Y tú, yo ya he crecido. Yo ya está, ya soy mayor. Ahí os dejo con vuestra adolescencia. ¿Y tú, Parda, que la has reconocido con los datos estos, la tienes presente? ¿O? La revisioné o la revisité. No, la revisité. Pues eso, hace relativamente poco, pero no sé, no me impactó tanto ya. Tú que la has vuelto a ver otra vez, ahora recientemente decías, Félix, ¿es de las que resiste bien el paso del tiempo? Para
Para mí sí. Lo que sí que no sé si os ha pasado lo mismo. Yo creo que ha influido mucho en el cine actual de terror. O sea, yo veo, por ejemplo, El silencio de los corderos y veo que es una heredera muy grande de esta película, sin llegar en cuanto juega con la ambigüedad a la hora de presentar el mal, el terror se te mete en el cuerpo porque lo conecta con lo cotidiano, o sea que la ambientación está muy bien. Sí, o sea, Leñé, que yo le he vuelto a pasar miedo, pero un montón de miedo. Ya. Pero tú eres miedo, sí, ¿no? Un poquito. Sí. ¿Tiene pinta? Yo mucho. A ver, después te pones en una sala ahí contra asesinos y eso, claro, es parte de tu trabajo. Susto. No, pero yo eso lo entiendo, quiero decir, salvando las distancias. ¿Quién de los de aquí presentes no es tímido? Muy tímido. Yo creo que casi todos los que trabajamos en la radio somos tímidos. Sí. En cambio nos ponemos aquí y ya tenemos como cuando Félix, imagino, que se pone la toga y ya tienes como la justificación para ser el garante de la verdad y esas cosas, ¿no, Félix? Sí. Es como el superpoder, ¿verdad? Fijaros, fíjate la que lo dice Roberto, yo soy incapaz de contar un chiste o de cantar una canción en un karaoke. O sea, imagínate mi grado de timidez, ¿sabes? Sin embargo, con la toga parece que se me olvida. Los superpoderes, sí, la super toga. La capa. La toga te da alas. Oye, y para conectarla con el tema, con la vida de Charles Manson, además de, el director es Roman Polanski, ¿por qué has elegido esta película, La semilla del diablo? Pues fijaros, hay aparte de lo de Roman Polanski, efectivamente, hay unos paralelismos inquietantes entre el argumento de la película y lo que aconteció en el horrendo crimen de Cielo Drive, ¿no? Sectas satánicas, rituales terribles y la leyenda se fortalece además porque uno de los lugares donde se rodó la película... El edificio Dakota. Sí, señor, es que eso es un gusto. No, es que La Parda... La Parda es un libro abierto, o sea, La Parda, Bollero y Laura Martínez son los que más saben de cine. Pues seguro que Parda sabe mucho de las leyendas que se atribuyen al rodaje de esta película en el edificio Dakota. Imagínate. Hasta ahí puedo leer. Vale, después recuperamos el asunto. Porque volvamos entonces a 1967, que creo, recordemos, Los crímenes de Cielo Drive, el 69, la película esta es del 68, volvamos al 67, que creo que nos quedamos, que fue en esta fecha cuando Charles Manson salió de prisión. Haznos un resumen de en qué situación se encontraba ahí Charles Manson. Félix. Vale, repasemos. Es puesto en libertad en 1967 con 32 años. Había pasado más de la mitad de su vida en prisión y la última condena la había iniciado en 1961. Vimos la semana pasada también como en estos 6 años Manson se casa 2 veces y tiene 2 hijos. Y vimos también cómo las 2 mujeres que había tenido Manson tenían ya un rasgo común que nos va a anticipar lo que va a pasar en el futuro. Mujeres mucho más jóvenes que él, con poca autoestima sobre sí mismas y sobre las que en poco tiempo Manson va a ejercer una gran influencia. Y por último, vimos también cómo Manson, en el tiempo que está en la cárcel, desarrolla paralelamente 2 grandes aficiones, la música y las teorías sobre la filosofía oriental, el exoterismo, la influencia sobre las personas. Estos 2 elementos van a cobrar gran importancia con el paso del tiempo. Ya, a ver, sale entonces en el 67 de prisión. ¿Dónde se fue a vivir Manson? Vale, se fue a vivir a California y en concreto a San Francisco. Y yo os pregunto, ¿qué tiene en particular California y San Francisco como gran característica en 1967? Pues, no sé, más libertad, mundo hippie. Eso lo conecto con eso, ¿no? Quizá. Eso es. Fijaros, California, el estado hippie por excelencia, contestatario ante la guerra de Vietnam. San Francisco era la cuna del movimiento hippie y él se ve a sí mismo, yo diría, después de tanto que he leído sobre él, yo diría que es una mezcla entre gurú, músico y filósofo. Así se veía él a sí mismo. Ya, tenía como una vena mesiánica, ¿no? Efectivamente. Como el Mesías, eso. Vale. Entonces, fijaros, aquí viene ya la historia fascinante de cómo pasan las cosas, que esto yo también lo veo muchas veces en los crímenes, como de cosas muy pequeñas al final acaba un desastre. Se instala con la ayuda de un antiguo compañero de cárcel en San Francisco, pero se instala como una persona con grandes problemas económicos, es decir, vive como un indigente, toca la guitarra en la calle, pero un día se acerca a él en la calle una joven de 23 años, Mary
Brunner. Esta joven trabajaba de asistente en la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Mary encontró a Manson tocando la guitarra, le dice que después de conocerse, que se quede en su apartamento a vivir con ella, y después de un periodo de pocas semanas se convierten en pareja, en amantes. Brunner se va a tener gran importancia, no solo porque es la primera persona que Manson va a reclutar en lo que se llama la familia de Manson, sino que esta mujer renuncia a todo. Renuncia a su trabajo, le sigue a Manson para vagar por California, cuando estuvieron vagando por California en una camioneta a todos los lados, y se va a convertir en una de las líderes seguidoras de Manson, de las líderes más importantes de la secta que van a formar. Sí, esa es la simiente de la secta, el propio Manson, Mary Brunner, en la familia esta que dices, en la que hay una segunda mujer que es clave, ¿no? Que es Lynette Fromm. Efectivamente, Lynette. Poco después de que Manson y Mary Brunner empiezan a estar juntos y a viajar por California, conocen a Lynette, que se incorpora a vivir con ellos en un triángulo de 3. Y fijaros, con Lynette y con Mary, que eran, por así decirlo, los que servían de anzuelo para los demás, en el transcurso de los siguientes 2 años, la familia se va ampliando progresivamente hasta incluir un grupo que periódicamente abarcaba entre las 20 y 30 personas. No, tenían carnet de familia numerosa. Sí, 20, 30 personas ya ahí en nada de tiempo, ¿no? En nada de tiempo. Y donde Lynette y Mary, efectivamente Mary Brunner, eran las otras líderes del grupo en una comunidad llamada la familia Manson, que seguía las directrices de Manson. Vale, y esas directrices, quiero decir, ¿cómo se regía esta comunidad, la familia? Pues fíjate, supuestamente se regía sobre el amor libre, la libertad, pero todo esto era la apariencia. Si rascabas, lo que veías era un consumo masivo, es decir, pensar que estábamos hablando de adolescentes, de niñas, de muchachas, la mayoría, había algún hombre también, de a partir de los 17 años, 17 a 20 años era la media. Al principio Manson las convence para que realicen pequeños robos, consumen mucho LSD y mantienen relaciones sexuales, sobre todo con él. Mientras tanto, él se centra como gurú en componer canciones y ansiando a ser famoso. Ya. ¿Vale? Todo cambia, Roberto, cuando de vagar por zonas urbanas de California se van a vivir a un rancho, al rancho Span, que hoy, en esa banalización que hemos hablado ya la semana pasada, es objeto también de visita turística en California. Ya, todo cambia para radicalizarse, ¿no? Empieza como la era ya de la fanatización de ese grupo a partir de ahí. Ese es el punto de inflexión. Eso es. He visto, fijaros que he visto algún, no lo he visto todo, he visto algún momento de un documental que se estrenó en el canal AMC, me parece, que se llama Las mujeres de Manson, que se estrenó en 2024. A través de los testimonios de los integrantes de la familia, el documental recrea la forma de vida de la secta, influida por la apariencia de la corriente hippie de la época. ¿Por qué creéis que Manson elige trasladarse a una finca aislada muy lejos de la zona urbana? Pues no sé, no era una cuestión de dinero, ¿no? No. Era para aislarse, totalmente, para estar más desvinculado de la sociedad, para hacer ahí su mini sociedad fuera de la sociedad convencional. Efectivamente. Manson, su gran inteligencia, por lo que estoy viendo, una de sus grandes inteligencias, chicos, es que él diluye en la apariencia de las decisiones improvisadas, lo que esconde son decisiones meditadas. Y fijaros, lo que hace al trasladar a todo el grupo a la finca es fomentar el aislamiento, fomentar su poder de control, ya que Manson era la única persona de la familia que podía viajar. No había televisión, no había radio, obviamente en esa época no había internet, no se permitían los periódicos, no se permitían los libros. Por tanto, la conexión de la realidad era Manson y lo que Manson les contaba de la realidad. Claro, todo eso se refleja aquí en el documental. Me parece muy interesante. No sé si lo habéis visto, alguno de vosotros, Las mujeres de Manson. Bueno, pues habrá que verlo, sí. No. ¿Y qué más subraya este documental? Pues fijaros, la importancia de las drogas. La importancia de las drogas no es como un elemento lúdico, que también, no es como un elemento para el desenfreno sexual, que también
sobre todo es para aumentar el control. El que le suministran las drogas es Manson, el que compra las drogas es Manson, el que dice cuándo y cómo usarlas es Manson. Incluso en esa fanatización, cuando consumen drogas, representan la crucifixión de Cristo, ocupando él la figura de Cristo en esa representación, ¿vale? Entonces fijaros que la droga sirve también para crear un vínculo de grupo, de identificación y de fomentar su rol de líder. O sea, fijaros que en la locura no es nada tonto. Pero no es nada tonto, Félix, pero ¿cómo es posible que él solo convenza a todo un grupo, ¿no? Al colectivo? Yo creo que esta es la gran pregunta. Efectivamente, claro. En mi opinión, y yo cuando he visto, fijaros, cuando voy a hacer un paralelismo con crímenes normales, cuando yo he visto supuestos de coautoría de grupos criminales, con 5 o 6 grupos, siempre se ve cómo hay uno que arrastra a los demás. ¿Qué ingredientes hay? Creo que 2. La personalidad de Manson en este caso, y fijaros que la personalidad de Manson, por lo que he visto en todo lo que he leído y estudiado, tiene 3 grandes rasgos. Es altamente narcisista, altamente carismático y tiene grandes delirios de grandeza, que además, chicos, se acompaña de una estética bohemia, además gran habilidad para centrar tu atención en ti, haciéndote pensar que eres el más afortunado del mundo. En el documental es impresionante cómo varias de las mujeres que hablan dicen que nunca habían hecho el amor con nadie mejor que lo que habían hecho con Manson, que te hacían sentir como la mujer única del mundo. Fijaros, y a esto hay que añadir su enorme inteligencia, no solo para representar un papel, sino para hacerlo con solvencia y para elegir víctimas con determinados rasgos, carencias emocionales y carencias personales. Así que creo que estos son, Adriana, creo que estos serían los 2 grandes pilares de Manson. Qué dureza de personalidad, Félix. Sí. Y volvemos, creo que todo esto que nos estás contando, diseccionando, conecta con lo que hablábamos ya el otro día, con su obsesión con una canción, concretamente con esta canción de los Beatles, ¿no? Con Helter Skelter, Félix. Efectivamente, vemos como aquí lo conectamos con esos delirios de grandeza y con esa visión de sí mismo como un mesías. Manson interpreta, como vimos esta canción, que ya vimos que era una metáfora sobre una relación sentimental, interpreta para sus acólitos que esta canción esconde un mensaje secreto que solo él, fijaros, solo él había sido capaz de descodificar. Era el aviso de una inminente guerra racial que iban a promover las personas negras y que iban a intentar acabar con la vida de todos los blancos del mundo. Solo unos pocos blancos se iban a poder salvar en el Valle de la Muerte en California para luego reconquistar el mundo, y Manson no solamente había sido elegido para sobrevivir, sino para liderar el grupo de los supervivientes. Y esto va a tener mucho que ver con los crímenes de Cielo Drive de 1969. Venga, vamos a hacer otro salto de eje, porque es que la parda me está insistiendo y todos yo creo que en realidad queremos. Sí. Nos habías prometido que íbamos a ir al rodaje por Roman Polanski de La Semilla del Diablo en 1968 y todo lo que conlleva, incluso alguna superchería que hay en torno al sitio maldito y todo eso. Félix. Pues fijaros, efectivamente, volvamos a 1968 a la vista. Roman Polanski... Esto parece un true crime, ¿eh? Ahora, sí. ¿Has visto? Ahora muy sí bien, que... Muy bien. Es un joven, extravagante director que está rodando en Nueva York. La Semilla del Diablo, que casualmente tiene como temática las sectas satánicas, pero hay más. Como muy bien ha dicho la parda, la película fue rodada en el legendario edificio de Nueva York, Dakota, que está en la esquina de la calle 72 con Central Park, donde tenían apartamento muchos famosos actores o actrices como Lauren Bacall, Judy Garland, o compositores Leonard Bernstein, John Lennon, Jennifer López, Bono o Sting. Imagínate las reuniones de vecinos ahí. Imagínate, la comunidad de vecinos. Sí, seguro que todos vosotros, la mayoría de nuestros amigos oyentes, en la cabeza están poniendo una imagen de este edificio. Sí. Y es una imagen rara,
¿A que sí? Sí. Es una imagen que se aleja de Nueva York. Bueno, a lo mejor ya tiene el peso de la historia, de toda esta leyenda, ¿no? Cuando uno se planta allí delante de, o lo ve las imágenes de Dakota, yo creo que es imposible disociar todo esto que ya sabemos, ¿o no? A que parece salido de un cuento gótico. Sí, ¿no? Desde luego. Entonces, fijaros, en sus paredes se vivió y murió el mítico actor Boris Karloff. Joder. Junto a su entrada fue asesinado John Lennon. Y hay muchas leyendas en torno a este edificio, que si se hacían rituales demoníacos y de magia negra, que si había psicofonías, que si se aparecía el fantasma de nuestro querido amigo Boris Karloff. Pero todo esto contó para la elección del edificio Dakota, para rodar La Semilla del Diablo, lo hizo a propósito. Fue allí buscando el miedo. Eso es. Hay un dato más, que yo no lo sabía. Polanski, que era un mega perfeccionista, bueno, creo que lo sigue siendo, se inspira para uno de los personajes de La Semilla del Diablo, el del brujo maligno de la película, en un brujo real, Wicca Gerald, que había residido en este edificio y que dentro del edificio había realizado ritos. Y casualmente, chicos, este brujo era adorado por seguidores fanáticos de magia negra y de determinadas sectas que durante el rodaje se manifestaron y empezaron a proferir amenazas contra Polanski y su equipo, amenazas de muerte. Quedaros con este dato que tendrá importancia después. Bueno, nos hace falta ya la asistencia técnica de Iker Jiménez durante el rodaje y con posterioridad. Además, se sucede. Vamos a dar una dosis para estos 2 últimos minutos de las fatalidades que avivaron la leyenda de Película Maldita, de la leyenda negra en torno a La Semilla del Diablo. Cuidado, pues si van en fijaros, carretera, ¿eh? Sí, cuidado. Fijaros, 4 cosas. A ver. Primera, Polanski se llevó fatal con todo el mundo porque era un perfeccionista hasta el extremo, considerando un arrogante, un rodaje, un muy mal rollo. Además convivía con las amenazas de los fanáticos. Segunda, la jovencísima Mia Farrow por entonces, durante el rodaje tenía 19 años. 19 recibe los papeles del divorcio de Frank Sinatra, porque estuvo casada con Frank Sinatra. Tercera, y ahora vamos a lo importante. El compositor de la banda sonora, espectacular la banda sonora, Christoph Komeda, un año después de terminar el rodaje, en una fiesta que tiene lugar en su casa, resbaló y cayó, quedando en coma primero durante unos meses y muriendo después, de una forma muy parecida a algo que sucede en la película. Y cuarta, otro de los actores principales de la película, John Cassavetes, empezó a notar en el rodaje los síntomas de la hepatitis que acabarían con su vida poco después. Y última, al año siguiente del rodaje de la película, la mujer de Polanski muere en un ritual de secta satánica en Los Crímenes de Cielo Drive en 1969. Joder, qué buen rollo. Bueno, imposible que tenga más ingredientes una historia así como la que nos estás contando hoy y la próxima semana más. Imagino, me quedo con el título este que decías antes del documental, estrenado hace poco entonces, ¿no? Dices, sí, creo que en enero se estrenó. Vale. Recupérate del todo, mejórate. Félix Martín Fiscal, ha sido un placer como siempre, amigo. Me lo he pasado pipa contando cosas de las películas. Me lo he pasado pipa contando crímenes de... Bueno, no, a ver, el contexto de momento. Un abrazo, Félix, gracias. Un abrazo, chicos, hasta luego. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.